Buenas tardes, soy Mayra Álvarez del programa Conéctate con Mayra del canal Nativa, canal a nivel nacional. Mayra, ¿cuál es tu opinión sobre los congresistas actualmente, a nivel general? A nivel general, lamentablemente, tenemos 130 congresistas con una gran desaprobación, un gran rechazo. A opinión personal, podría decir que es uno de los peores congresos que hemos tenido. Ya se está ventilando ciertas cosas que lo hemos visto hace muchísimos años, pero que no ha salido a la luz, ¿no? Que todos sabíamos, como se dice, debajo de la mesa los arreglos que tenían, pero en este Congreso se ha ventilado todos los intereses que tienen ciertos congresistas, ciertos grupos parlamentarios, bancadas, que buscan favorecerse ellos mismos, pero que no piensan en las necesidades que tiene el país. Tenemos un Congreso que recibe 48 millones para sus gastos propios destinados a bonos, a hacer una reconstrucción de un museo, un tópico, cuando sabemos que ellos pues tienen un seguro muy caro pagado por todos los peruanos, y tenemos una región, una de las regiones más afectadas por estos desastres naturales, como es la región Piura, que ha recibido 50 millones. Ese Congreso tenemos, que recibe un dinero que le debería corresponder a una región con gran necesidad. Sí, y en cuestión a la desaprobación que tiene el Congreso, que asciende a más del 90%, más precisamente 92%, si no me equivoco, y tras la voluntad popular que las manifestaciones, dentro de otras premisas, pedía el adelanto de elecciones, ¿por qué estos congresistas no quieren irse? ¿Por qué consideras tú? ¿Tú crees que los congresistas van a querer dejar estos bonos, estos sueldos, este poder que ellos tienen y que lo manejan a su antojo? Este cargo de congresista, este cargo representativo que debería ser para el país y para las personas que los eligieron, son para representar a empresas, es para representar a grupos de poder, grupos de intereses. No van a dejar jamás, hasta que termine su periodo, este cargo, por más que tengan el rechazo y se llegue al 100% de rechazo, porque entre ellos se blindan, dicen o pretenden engañar al país de que quieren un adelanto de elecciones, pero como cuando hemos visto las verdaderas votaciones, pues la realidad es otra. Nadie va a querer dejar la mamadera y entre ellos se encubren. Hay un gran acuerdo para que haya un gran desacuerdo y no se vaya ninguno de los 130 congresistas que se benefician con el dinero del país. Y en relación, por ejemplo, a que la semana pasada salió un informe de la Human Rights Watch, y me parece que el día de hoy o ayer de la Comisión de Derechos Humanos, que hablaba sobre, bueno, lo que todos sabemos, los abusos policiales y militares, hablaba de ejecuciones extrajudiciales, recordando un poco la época de los 90 también, y tener este tipo de congresistas que minimizan estos informes. ¿Qué opinión tienes sobre respecto? Que no les importa la vida de las personas que los eligieron y los pusieron en el cargo en donde están. Es lamentable escuchar cada entrevista que he podido tener con algunos congresistas minimizando, desconociendo la realidad de los casi 70 fallecidos, 49 de ellos por armas letales provenientes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú. Es lamentable ver cómo desconocen la realidad de lo que pasó. Es lamentable ver a un Congreso que pelea por quedarse por encima de las muertes. Es lamentable ver los oídos y los ojos ciegos de este gobierno que no hace un mea culpa, que no reconoce una responsabilidad política cuando los informes internacionales, la ONG y hoy en día no este informe de los derechos humanos que mencionan que existió masacre, ¿no? Y que existió ejecuciones extrajudiciales. Y esto es lamentable porque no podemos olvidar que, como lo mencionabas, en los años 90, con el expresidente Alberto Fujimori, tiene una condena, está preso, tiene una condena por los casos de Colina. 25 años le dieron. ¿Cuántos años le darán a la presidenta Dina Boluarte cuando salga del poder por estos 49 fallecidos que fueron brutalmente asesinados? Jóvenes, niños que no estaban en las protestas, personas que lo único que hacían era caminar. Ese fue su delito, pasar por el lugar que no era indicado para ellos, ¿no? Y las represalias que hemos tenido por las Fuerzas Armadas, por la policía, que no tampoco se reconoce ni se hace nada. Quieren individualizar cada caso. ¿Quién da las órdenes al final? Si no es el gobierno. ¿A quién responsabilizamos?
quién va a hacer justicia por tantas muertes que hemos tenido en el país tras estas protestas, ¿no? Claro, y pareciera un poco que nos quieren ver la cara de tontos, diciendo, vendiendo unos discursos, etcétera, pero este Congreso, en mi opinión, no sé si tú la compartes, está blindando las acciones del Ejecutivo en relación, bueno, en específico con este tema de las muertes. ¿Tú consideras lo mismo? ¿Crees que hay una coalición ejecutivo-legislativo que se están blindando recíprocamente? Lo vengo diciendo desde el inicio del programa, desde que pasamos estos hechos. Hay un blindaje de parte del Congreso al gobierno de la señora Dina Boluarte. ¿Y cómo no va a haber un blindaje si justo cuando se tenía que debatir la moción de vacancia, del pedido de moción de vacancia, a la presidenta Dina Boluarte, sorpresa, le cae 48 millones al Congreso, como que quédate en silencio, no digas nada y por acá te recompenso? Hay un blindaje por interés, hay un total blindaje a los congresistas por parte del gobierno. Hay arreglos bajo la mesa que de a pocos yo sé que va a ir saliendo a la luz y nos vamos a ir dando cuenta de qué clase de gobierno tenemos y de qué clase de Congreso tenemos, y también, sin olvidar, qué clase de poder judicial, de Ministerio Público tenemos en estos momentos, ¿no? Sí, y para terminar, Mayra, la última pregunta. Nosotros como ciudadanos, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para proteger nuestra democracia, que evidentemente se está viendo afectada? Definitivamente lo primero es informarnos para saber cuál es la realidad, no dejarnos llevar por lo que dice un congresista, por ejemplo, una entrevista que tenía, ¿no?, que él no considera responsabilidad, y hacerle caso. Hay que sacar nuestras propias conclusiones a las evidencias que nosotros vemos y exigir que se cumplan los derechos de todas las personas, de todos los seres humanos. Involucrarnos, todos tenemos que involucrarnos para poder cambiar el país. Si nosotros no damos un paso adelante para cambiar esta lacra que tenemos delincuencial de gobierno, siempre va a seguir así. Es momento de los jóvenes también que salgan adelante, que den un paso adelante para pedir, exigir que esta lacra delincuencial que está manejando el país pues dé un paso al costado. Es momento de que todos nos involucremos si queremos cambiar esa clase política que tenemos. Muchas gracias por tu tiempo, Mayra. Gracias.